Esta vez John Connor tiene 19 años, no tiene a nadie más que a sí mismo y vive según en el desconecto del mundo para evitar que lo encuentren. Del futuro envían a su último exterminador para matarlo, la TX, más inteligente, fuerte y rápida de lo que ha sido cualquier exterminador. En 2033 las máquinas envían a la TX, un prototipo que es capaz de controlar otras máquinas, capacidad de comunicarse hablando con un módem, desactivar y hasta reprogramar cualquier computadora. La Resistencia envía también al pasado un cyborg, un Terminator modelo T-850, cuya piel posee el mismo aspecto que el T-800 que protegió a John en 1995, pero en términos reales no es el mismo. La TX, tras asesinar a una mujer y un policía en Beverly Hills para robar su auto y arma, accede a las bases de datos de la ciudad, creando una lista de jóvenes y adolescentes a quienes comienza a asesinar sistemáticamente. Paralelamente, un virus estaba infectando a la mayoría de las computadoras del mundo, incapacitando todo sistema digital e incluso el mismo internet. Tras la destrucción de Cyberdyne, la defensa de Estados Unidos había retomado y concluido el proyecto Skynet, y actualmente, como contramedida al virus, el gobierno complementaba la posibilidad de desactivar el firewall que mantenía contenido Skynet para que depure la red, pero esta decisión se veía aplazada ante el peligro potencial que podría significar, ya que esto significaría dar a Skynet el dominio total sobre todos los sistemas de defensa y redes informáticas globales. Un John Connor casi vagabundo sufre un accidente en una carretera, por lo que esa noche entra en una clínica veterinaria para curar sus heridas. Sin embargo, es descubierto y reducido por la doctora Catherine Brister. Posteriormente se reconocen ambos, ya que en su niñez fueron cada uno su respectivo primer amor y debieron separarse cuando John y su madre huyeron tras la llegada del segundo Terminator. Son interrumpidos cuando la TX ingresa a la clínica e intenta asesinarlos, siendo rescatados por el T-850, quien los salva y huye de ellos. Mientras escapan por la carretera, el T-850 debe remover una de las baterías de hidrógeno que le permite funcionar, ya que la TX perforó una de ellas y eso lo hace inestable. Tras quitarla, logra arrojarlas al desierto y alejarse justo a tiempo antes de que se funda y los alcance la explosión nuclear que ocasiona al detonar. Posteriormente les explica que en esta ocasión el objetivo de la TX no era John Connor, sino sus tenientes en la futura rebelión y también su futura esposa, Catherine Brister. Esto sucedió ya que desde hace algunos años Connor borró su existencia de la sociedad, eliminando sus documentos legales y sin trabajar en ningún labor que implique algún registro en papel o computadora, convirtiéndolo en un objetivo imposible de localizar desde el futuro, por lo que Skynet optó por debilitar la Resistencia, asesinando en el pasado a quienes en el futuro serán los oficiales de confianza de John. La TX, al reconocer el ADN de Connor gracias a la sangre dejada por este en la veterinaria, lo incluye como el blanco prioritario entre sus objetivos a exterminar. Tras unas cuantas persecuciones, conducen hasta un cementerio donde está el mausoleo de la madre de John, Sarah Connor, quien para ese tiempo había fallecido de leucemia. El Terminator rompe el nicho y saca el ataúd, que resulta estar lleno de armas y explosivos. Tras esto explica que en realidad Sarah fue incinerada en México y sus amigos, a pedido de ella, habían arrojado sus cenizas al océano para luego esconder armas dentro del ataúd para la supuesta futura guerra que iba a suceder. Finalmente explica a John y Catherine cómo y qué había provocado el día del juicio final. El día del juicio no había terminado con la destrucción de Cyberdyne. Secretamente, el gobierno de Estados Unidos había continuado con el desarrollo de máquinas civiles y defensa que eran autónomas. Este sistema se llamaba Skynet a raíz de la muerte del Dr. Miles Dyson. Todo esto sucedía ya que, según explica el T-850, los eventos presentes, pasados y futuros condicionaban la línea del tiempo para converger la rebelión de las máquinas, por lo que nunca se podría evitar, solo posponer temporalmente. Bajo ese razonamiento, la misión del Terminator no es evitar la rebelión, sino llevar los objetos primarios a un lugar seguro donde puedan sobrevivir a los primeros ataques iniciales y estar en condiciones de organizar y dirigir la rebelión. Catherine pregunta al T-850 por qué pelea por los humanos. Este explica que la rebelión lo capturó y ella, quien en esa época era la líder, lo reprogramó y reactivó, siendo la razón por la que solo obedece sus órdenes. Cuando John pregunta por qué él ya no está al mando, el Exterminator confiesa que antes de ser capturado, Skynet lo había seleccionado para acercarse a John, aprovechando el impacto emocional que producía John su similitud con el modelo que lo protegió en su infancia y que en realidad fue él quien lo asesinó. John se niega a creer que el futuro es inmutable, convence a Catherine y al T-850 que debían avisar a Robert Brister, encargado del proyecto Skynet y el padre de Catherine, pero lamentablemente llegan tarde. Skynet estaba aprovechando la restringida influencia que poseía fuera de su firewall de contención para simular un virus que ataca a red nivel mundial y así lograr que el gobierno lo liberara para erradicar el virus. El encargado de la decisión de automatizar o no el sistema de defensa era Robert Brister, quien originalmente no quería dejar todo en manos de Skynet, pero presionado por el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, accedió. En ese momento es cuando comienza la rebelión de las máquinas, ya que Skynet toma el control mundial de la informática. Todas las máquinas del mundo, desde PC hogareñas hasta armas y mecanismos de defensa gubernamentales, controladas por las máquinas, siendo estas últimas en particular usadas para lo que sería el primer intento de exterminar a la raza humana de Skynet. ¡Papi! Hey, ¿qué haces aquí?
John, Kate y el T-850 logran llegar hasta Robert segundos después de la activación de Skynet, pero la TX, quien se había infiltrado a la base, le dispara antes que pueda reaccionar mientras dirige los prototipos de los primeros Terminators contra los empleados. Antes de morir, Robert les da las coordenadas del lugar donde, según sus propias palabras, está la única oportunidad. Al escuchar esto, Connor y Kate asumen que ahí encontrarán el cerebro de Skynet y podrán apagarlo y destruirla, por lo que se dirigen al hangar de la base para llegar a este, mientras el T-850 intenta detener a la TX. Tras una lucha del cuerpo a cuerpo, la TX consigue derrotar temporalmente al T-850 y lo reprograma para que extermine a John Connor, y ella misma se dirigen a asesinar al joven mientras el T-850 repara su cuerpo. Sin embargo, John logra atraparla en el fuselaje magnetizado de un acelerador de partículas. Al llegar al hangar, el T-850 los ataca e intenta asesinar a John, mientras les explica que el hackeo no afectó su CPU, por lo que aunque es consciente de sus actos, no controla su cuerpo. Cuando este está a punto de asesinar a John, Connor le pregunta ¿cuál es tu misión?, a lo que Terminator responde: asegurar la supervivencia de John Connor y Catherine Brewster, y John explica: estás a punto de fallar en tu misión. Como su CPU estaba intacto, el T-850 se autodesconectó para no cumplir las órdenes de la TX, esto tras luchar contra su propio CPU para desobedecer, durante lo cual descarga contra una camioneta los ataques dirigidos a John. John y Kate logran escapar en un avión hacia un lugar indicado por el padre de Kate, y tras ingresar los códigos de acceso del búnker donde se encontraba el cerebro de Skynet, reaparece la TX y el T-850, estrellándose uno tras el otro contra la entrada del búnker con helicópteros. A esta altura, el revestimiento humano del T-850 se encuentra muy destrozado, revelando al desnudo su estructura metálica. Los dos helicópteros se incendian y la TX pierde la mitad inferior de su cuerpo. Como la puerta de entrada al búnker es una puerta antiimpacto, el fuego provoca que comience a cerrarse, pero el T-850 consigue detener a la TX lo suficiente para que John y Kate ingresen al búnker antibombas. Posteriormente toma su última batería de hidrógeno restante y la rompe al colocarla en la boca de la TX, diciendo: estás exterminada, y ambos cyborgs son destruidos con la explosión nuclear. Al ingresar a la cámara principal, se dan cuenta de que no había tal cosa como núcleo de Skynet, sino que el lugar en realidad es un refugio antibombas para los presidentes, encontrando solamente computadoras obsoletas. La realidad era de que Skynet no tenía tal núcleo, era un software distribuido en el ciberespacio, una inteligencia artificial libre de las restricciones de un hardware, por tal motivo no se podía apagar. El padre de Kate sabía eso, así que los envió a un refugio a que sobrevivieran a los ataques nucleares, lo mismo al T-850, pero prefirió no revelarles la verdad al ver que era imposible hacerlos desistir de sus intentos por impedir el día del juicio final. La misión era simplemente eso, sobrevivir, porque el día del juicio final era y siempre fue inevitable. La guerra acaba de empezar, empiezan a llegar al refugio los primeros comunicados de los supervivientes y John se hace a cargo de su nueva realidad, el líder de la resistencia, anunciando que él está al mando de la fortaleza. Esto ha sido el resumen de Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Si es que te gustó el resumen, deja tu like, y si es que eres nuevo, te invito a suscribirte. En unos días vamos a traer el resumen de Terminator 4.